noticia es presentada por BitBase. Nos encontramos en la Penitenciaría Regional de Encarnación. Vamos a presenciar un momento realmente emotivo para una familia. Un hombre que hace 3 años y 10 meses se encuentra recluido en este lugar. Fue absuelto durante un juicio que tuvo 10 sesiones y terminó en la mañana de este viernes. Se va a reencontrar con su familia. Él es Bernardo Guanes. Desde el año 2020 estuvo imputado por el supuesto hecho de homicidio doloso y finalmente el tribunal de sentencia, luego de largas horas de juicio, determinó que no existían los elementos para encontrar culpable a este hombre, que en estos momentos se va a reencontrar con su familia y se va a ir a su casa en el distrito de Carmen del Paraná para hacer un repaso de lo sucedido en el mes de junio del año 2020. Él se había ido en compañía de quien en vida fuera su ex cuñado, en este caso el señor de apellido Civils, al distrito de San Cosme y San Damián. Ellos desde Carmen del Paraná hasta San Cosme y San Damián se fueron en una embarcación bastante precaria, de hecho, aparentemente para realizar la venta de un motor de esa misma embarcación en la que viajaron. Y a la vuelta, ya en horas de la noche, esa embarcación se quedó en medio del río y allí, desde ese bote, cayó esta persona que luego ha terminado perdiendo la vida. Hola Bernardo, momento seguramente muy emotivo. Gracias por compartir con nosotros. ¿Qué sentís en un momento así? Y bueno, este momento me siento un poco emocionado totalmente. Y le doy las gracias al señor Rolando Aquino, que luchó por mí toda la vida. Y logramos la meta. En aquella oportunidad, cuando recién empezaba todo este calvario que te tocó vivir, vos mencionaste, y una frase muy particular que a mí por lo menos me quedó grabada: Jaime, con tranquilidad, dijiste en aquel momento. Sí, y hoy se hace justicia. Sí, hoy sí. Hoy se aclaró todo y gracias a Dios que me miró de mí y estoy afuera. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? Y falta un poquito para completar 4 años. 4 años, sí. Casi, muchísimo tiempo. Sí, mucho tiempo de... Bueno, intentar recuperar eso ahora con toda tu familia. Sí, algo que sí. Bueno, felicitaciones y éxitos. Y bueno, y le digo a toda la gente que queda acá que a cualquiera le toca la libertad, en cualquier momento. Y bueno, y mi agradecimiento a toda mi familia. Y le agradezco infinitamente porque ha luchado por mí en todos los momentos, no me dejó. Y entonces ese vale mucho. Hay que tener fe en Dios. Sí. Gracias, Bernardo. Bueno, las palabras de Bernardo Guanes. Vamos para entender un poco más el caso también, mientras Bernardo se va reencontrando con su familia, están reencontrándose y ahora en libertad, que es algo muy distinto. Pero vamos a hablar con el abogado defensor de Bernardo, quien es Rolando Aquino, quien nos va a explicar paso a paso cómo se pudo obtener este resultado en el juicio y bueno, qué fue lo que habría pasado. Rolando, muy buenas tardes. Empezar desde el principio para que la gente también entienda cómo comienza esta historia. Sí, muy buenas tardes para ti, Lucas, para Cristian, para todos tus compañeros, para los amables seguidores de tu medio de prensa, de tu medio informativo. Bueno, este suceso se inició en el año 2020, el día 28 de junio, que en realidad es fecha 28 de junio y día domingo, donde mi defendido Bernardo Guanes fue invitado
a ir a otra localidad por el fallecido ya actualmente ahora, Germán Civil, ¿verdad? Lo invitó cuando justamente el encuentro fue casual. Justamente Bernardo se fue a visitarle a su abuela en la orilla del río Paraná, en Carmen del Paraná, pero como que todos son de la zona ribera, entonces se encontró con él, o le encontró a él Germán Civil. Germán Civil era propietario de la embarcación precaria y pequeña que ellos utilizaron para ir hasta Tarumá, San Cosme y Damián. Es por ello de que ellos tomaron esa decisión, en realidad por invitación de Civil, de ir a vender un motor para canoa. El motor era el que estaba puesto por la canoa en el cual ellos iban a embarcarse, ¿verdad? Antes de eso, Bernardo, como no tenía abrigo, recordemos que era en época de invierno, se fue a buscar hasta su casa un abrigo, una campera, y le dijo a su señora, inclusive le dejó plata para el almuerzo porque era cerca del mediodía. De ahí salieron y se fueron, llegaron hasta Tarumá. Llegaron en una casa ajena. Ellos se quedaron ahí a esperar al posible comprador. Almorzaron, el comprador no apareció, ellos pasaron momentos amenos, porque ellos son cuñados. Momentos amenos, después, un poco más tarde apareció el posible comprador, el interesado. Entonces aparece el interesado y no salió el trato de la venta del motor. Entonces se frustró el negocio y a eso de las 5 de la tarde decidieron retornar. Y ya cuando eso, como estaba en invierno, ya estaba oscureciendo. Al subir en la canoa, no arranca el motor que ellos querían vender. Pero ellos tenían otro motor chico de repuesto. Entonces, cambiaron. Pusieron el motor chiquito y con ese vinieron. Pero hay que aclarar a la gente para que entienda que ese motor solo tiene una capacidad de 1 litro y un poquito más de capacidad de combustible. Y el reporte que tenemos es que por el camino la olada estaba muy alta, el río, como se dice, estaba muy bravo, recordemos el río Paraná. Y en un momento dado, lastimosamente, cuando el tripulante, que es Germán Civil, propietario, y él era el que tomaba las decisiones de ir o no ir, a pesar de que los dueños de casa que le albergaban ese día le dijeron: ¿por qué se van? Quédense, el tiempo está feo, el agua está bravo, es peligroso, quédense a dormir y vaya mañana. No, igualmente por decisión del señor Germán decidieron ir. Y bueno, en un momento dado cae en el agua él. Y después no sale más porque él tiene bota. Esa es la explicación. Todos esos hechos quedaron corroborados en el juicio oral y público. Y a pesar de todo ello, la fiscalía llevó adelante la investigación, lo acusó y llegamos a juicio oral y público. Se inventó una prueba en contra de mi defendido, que es el palo que tenía clavos para hacer coincidir con la supuesta herida que tenía esta parte de 2 pequeñas perforaciones el fallecido, ¿verdad? Quedó demostrado en juicio que ese palo nunca existió en el interior de la canoa y hoy es el día que yo festejo la buena actuación del tribunal de sentencia que actuó de manera objetiva, imparcial y de manera probo y correcta al declarar la absolución del señor Bernardo Juanes, que ni siquiera quiero imaginarme el sufrimiento que ha atravesado durante este tiempo largo de casi 4 años en la cárcel. Bueno, quiero detenerme un ratito en el punto en el cual sostiene o intentó sostener el Ministerio Público que él era supuestamente el autor de un supuesto hecho de homicidio. Con la presentación de la prueba de un palo con clavos, digamos. Ese palo con clavos no aparecía en una foto de la canoa en el momento que estuvo la intervención. Entonces, ese palo con clavos de algún lado salió y esto es bastante grave. Sí. Esa evidencia fue plantada, te digo, con toda autoridad, con toda responsabilidad, tal es así que el tribunal decidió remitir los antecedentes del caso a la Inspectoría General del Ministerio Público, porque es grave lo que ocurrió, quisieron incriminar a un inocente. Ese palo jamás existió en la forma que ellos dijeron que existió. Obviamente, físicamente sí, tenemos un palo, pero el palo fue arrancado de cualquier otro lugar y por arte de magia apareció en el momento del procedimiento de la Fiscalía y del médico forense que se hizo casi 7 días después del ahogamiento, porque el cuerpo, lógicamente, fue hallado después de varios días. Bueno, 6 días. Claro, el hecho ocurrió el día domingo y el próximo sábado se logró el hallazgo del cuerpo
Y ahí recién apareció el palo, porque tenemos, bien como lo has dicho, que seguramente te vas a tenerlo como fotografía de apoyo, la fotografía también de la canoa que se sacó al día siguiente de ver la luz del sol, o sea, sería el lunes. Se sacó la fotografía y ahí solamente habían 2 palos sueltos que son los remos. Y después no había ni un otro palo que pueda ser considerado como arma contundente. Es más, fue tan grande el error que cometieron. Al levantar ese palo dijeron que tenía manchas de sangre y que también tenía restos de tejido, el clavo. Por lo tanto, el fiscal de aquel entonces remitió esa evidencia al laboratorio forense, nada más y nada menos, para determinar si es o no sangre el que tenía. Y efectivamente salió que no era sangre. Tenemos el informe también laboratorial de que la supuesta mancha o el palo en sí no tenía ni una muestra de sangre ni el resto de tejidos. Entonces, ¿de dónde estamos? ¿Cómo fue tan lejos este caso ante un hecho tan grave? Para mí el hecho es grave lo que ellos le hicieron a Bernardo. Le tuvieron casi 4 años inocente en la cárcel. Un punto no menos importante antes de cerrar, abogado, es que Bernardo en todo momento, él fue el primero que pidió auxilio, que reportó el caso, que colaboró con la búsqueda hasta el hallazgo del cuerpo. Claro, así mismo es. Te voy a decir, mi querido Lucas, a eso se le llama móvil. O sea, si alguien comete un delito principalmente intencional, para que se entienda, debe haber un móvil. ¿Qué es móvil? El motivo. ¿Por qué yo le quiero matar a fulano? Entonces, una vez que yo tenga en la cabeza de acabar con la vida ajena, entonces yo armo un plan estratégico, un plan de cómo voy a llevar la ejecución de mi idea que ya tengo acá. Entonces, eso es por un lado. Ahora, si surge, esa es una de las opciones. Y en la otra opción es, si de manera espontánea surge un motivo para acabar con la vida de alguien, entonces debió haber como mínimo una pelea, una discusión o una controversia entre víctima y victimario. Acá, por ejemplo, se demostró también que el finado tenía una riñonera y en el interior había 400.000 guaraníes. Así que tampoco fue con fines de robo. El motor no se vendió, no hubo plata, él nunca estuvo metido en el negocio. O sea, no existe ni la más remota posibilidad de pensar que él tenía un motivo que le salió mal a algún negocio y por eso se pelearon por el camino. Eso es categórico y bueno, entonces no había ninguna razón para decir valedera que él quiso acabar con la vida, porque son amigos y estaban pasando bien, ¿verdad? Eso se demostró antes, durante y después de la secuencia del hecho. Ellos salieron amigablemente, estuvieron almorzando. A la vuelta, él le buscó desde el día 1 hasta el día 7 al cuerpo. Fue el primero que avisó a las autoridades correspondientes, que son la de agua, a la marina. Él no fue a la comisaría porque para él era prioridad buscar el cuerpo, ¿verdad? ¿De qué sirve ir a la comisaría si ellos no son expertos en entrar al agua? Sería el buzo y también lo que tienen las embarcaciones son la de la naval, ¿verdad? Entonces él realizó todas esas actividades y en fin, lastimosamente fue víctima, mi cliente, de la mente morbosa, de la mente humana. Muchas gracias, abogado. Las palabras del abogado Rolando Aquino, que bien estaba comentando cómo se fue dando esta situación, cómo ocurrió todo este hecho, este hombre que obtiene hoy su absolución después de casi 4 años de estar recluido en la penitenciaría en el Cerezo desde 28 de junio del año 2020. Ocurre esto, 6 días después se encuentra en el cuerpo de Germán Civils en el río Paraná. Luego lo imputan, desde ese momento él queda detenido. Comienza toda la etapa judicial y finalmente, mediante 10 etapas que tuvo el juicio, el tribunal de sentencia no encontró las pruebas. Esto es importante decir porque no encuentran las pruebas suficientes para hallar culpable a quien estuvo acusado de este hecho. Es por eso que el día de hoy obtiene esta libertad después de tanto tiempo. Ahora es el reencuentro con su familia, se está sacando fotos también y se va a su casa en Carmen del Paraná. Algo muy grave que dijo el abogado Rolando Aquino y que cabe recalcar es que a él se lo acusó de supuestamente, cuando estaba en la embarcación con su ex cuñado, de golpearlo con un palo que tenía clavos.
pero ese palo nunca apareció en las fotos de las evidencias que se presentaron, siempre según sostiene el abogado, y según él sería una prueba que fue plantada, algo realmente muy grave que bueno, tendrá una etapa posterior también, que es la investigación para ver quién es el responsable de eso y cómo se sostuvo, bueno, semejante cosa de ser cierto. Pero estas son las novedades, queríamos compartir con ustedes esta noticia, la absolución de un hombre, un caso muy rememorado, el de Bernardo Guanes y Germán Civils, que comenzó en Carmen del Paraná, tuvo su desenlace en San Cosme y San Damián, y hoy termina por lo menos esta primera etapa, luego quedan 2 etapas más judiciales que seguramente será una apelación y luego ya lo que determina la Corte Suprema, pero este hombre hoy se va a su casa.